Ok, capítulo 14. Eh, Solo como recordatorio de la semana pasada acerca de la fe, acerca del concepto salvadora que estuvimos hablando, los reformadores añadieron este concepto debido a que en un contexto general de toda la población mundial, no todos tenemos la misma fe. En el párrafo 3 vamos a ver esa diferencia, pero nos interesa primeramente que nosotros comprendamos la fe bíblica, la fe que es dada por el Espíritu, la fe que es espiritual, la fe que permanece a pesar de las adversidades. Esa es la fe salvadora. Es una fe dada, se nos concedió, dada por el Espíritu. La fuente de la fe que tú tuviste en Cristo no es tu propio corazón, sino el Espíritu que te concedió creer. Entonces, nos queda claro por qué añadieron ese concepto. Hay mucho más, pero brevemente, ¿por qué añadieron ese concepto de fe salvadora? Solo como repaso, hubo 3 elementos que quisiera que volviéramos a recordar y que es muy importante que esta fe salvadora tiene y que los reformadores ponen en estos 3 párrafos. El primer concepto, el primer elemento, es que esta fe demanda o está en relación al conocimiento bíblico, al conocimiento del Evangelio, a conocer a Cristo como Señor y Salvador. No es en un contexto de ignorancia, ¿no? El segundo elemento es la convicción, o dicen algunos, el asentir, es decir, estoy convencido de que ese conocimiento del Evangelio me da perdón y salvación. Así que no solo tengo conocimiento, sino también estoy convencido. Esa convicción también viene del Espíritu, por conocer la verdad del Evangelio. Y no solo del Evangelio, en general de las Escrituras. Esa fe me ayuda a creer los escritos como palabra de Dios, ¿sale? Y el tercer elemento es que confiamos nuestra vida, confiamos nuestra alma a este conocimiento del Evangelio, confiamos nuestra vida, rendimos nuestra vida a Cristo, no en un estado de ignorancia, sino que Dios, al hacernos partícipes de esta gracia, ahora comprendemos, estamos convencidos y confiamos que Cristo es el Señor y el Salvador, que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que Cristo es quien pagó por nuestros pecados, que es por la sangre del Cordero que somos limpiados de nuestros pecados. Entonces, esta fe tiene estos elementos. No es una fe mística, ¿sí? No es una fe supersticiosa, no es una fe que no tiene una base, no. La base de nuestra fe es las Escrituras. La base de nuestra fe es el sacrificio de Cristo, la obra de salvación de Cristo. No estamos creyendo en algo supersticioso o místico. No le estoy poniendo un amuleto como si yo dijera esto lo levantamos de la tumba de Cristo para que usted venga y quiera agarrar este carrito, por favor. O sea, no es nada místico, o sea, no, es una obra, la de Cristo, me refiero, histórica. No solo es una obra bíblica, registrada en la Biblia, es una obra que está registrada en la historia de Roma y la historia de Israel. Entonces, tenemos bases sólidas, ¿sale? No es una fe supersticiosa. El hombre natural, que lo vamos a ver más en el párrafo 3, no percibe las cosas que son del Espíritu. 1 Corintios 2, no las percibe, no las puede entender.
Cuando tú hablas de este evangelio y esa persona está en un estado natural, te puede decir, estás loco. No lo comprende porque no tiene conocimiento, no está convencido y no confía en Cristo. Puede confiar en su religión, puede confiar en filosofías orientales, que decláralo y van a suceder las cosas. Su fe, tienen fe, pero su fe es natural. Su fe está centrada en las cosas de la tierra. Si pide algo a Dios, pide cosas de la tierra. Buenos días. Entonces, necesitamos ver esa diferencia, pero lo vamos a acentuar más en el párrafo 3. Ahora, yo solo quiero, para cerrar todo lo que ya vimos en la semana anterior, recordarles, recuerden que estamos en capítulo 14, párrafo 1, sale si traen su documento. En Juan 3:16 lo añadí, es un texto muy famoso, porque de tal manera amó Dios al mundo. Acá hay 2 sillas. Ok, ahí nos habla la fe que se requiere. Denle permiso, por favor, de pasar ahí. El que cree. No dice que todos y no dice en un contexto de ignorancia, ¿sí? Dice el que cree. Ahora, creer en Cristo, quise añadir esto para cerrar el párrafo 1, es del griego pisteu, o no sé si ustedes han visto que fe en griego es pistis, ¿sale? Ahora, ese concepto de creer en Él, en Cristo, está en un contexto de confiar. Si no, pueden poner una silla acá de este lado para, o ahí atrásito, mira, otra, donde están las carriolas. Es en un contexto de confiar nuestra vida, de descansar, a pesar de que sabemos que hemos pecado, de descansar en Cristo. Es en un contexto de venir a Él y entrar en Él, de refugiarte en Él, así como dice Dios, que Él es como un ave que puede refugiar a sus polluelos debajo de sus alas. Así que la fe es en un contexto de venir a refugiarnos en Él y escondernos de la ira de Dios el Padre. Y solo Cristo nos libra de esa ira bajo sus alas. Así que esa fe tiene que ver en un contexto, ¿sí? Y tiene que ver en un contexto de estar unidos con Él. O sea, de permanecer bajo su refugio, bajo sus alas, y de permanecer con Él para siempre. No es un asunto, buenos días, no es un asunto de solo confieso. Recuerde, por favor, porque esto también me parece un poquito desordenado bíblicamente. No es en un concepto de yo confieso a Jesús, soy salvo, pero no estoy unido con Cristo. No necesito refugiarme en Cristo, no. Es en un contexto de ahora la fe, la vida que tengo la vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, hay una vida de unidad con Él para siempre. Así que no es nada más confesar y después vivir en un desconocimiento total de las Escrituras o de las doctrinas básicas. No es así. ¿De acuerdo? Eso te lleva a un compromiso. Esta fe nos lleva a un compromiso, lo vamos a ver más adelante en el párrafo 2. La pregunta siguiente, que ya no vimos, dice, liste 8 expresiones de una fe vital, los que traen su bosquejo. Es la pregunta 14, exactamente. Que en realidad, bueno, yo le puse aquí como 2 o 3, si no me equivoco. La 2 porque el otro fue inciso B, tiene 2 incisos. Entonces la 14 dice, liste 8 expresiones de una fe vital. ¿A qué se refiere que una fe vital? Bueno, básicamente ya lo que he estado explicando, ¿sí? Pero también hacer esa confesión, hacer la confesión, te obliga a tener un compromiso. Sí.
a lo que tú acabas de aceptar, ¿no? A lo Sí. que tú acabas de conocer. Sí. Y esa obligación o ese compromiso te va dando el conocimiento y te va dando te va acercando más al Señor, Ujú. de Sí, alguna forma. sí. Conoces más a tu Salvador. Ya no solo. Recuerde que los primeros mandamientos básicos del Evangelio es: cree en Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Ya de ahí empieza uno al escudriñar las Escrituras, a comprender más cosas como lo que estamos entendiendo. Se me concedió creer. ¿Sale? Cuando pensábamos que nosotros creímos y por eso nos salvó. No. Primero nos regeneró por su Espíritu, y su Espíritu nos concede la fe. Recuerden, la fe es don del Espíritu y es fruto del Espíritu, según las Escrituras. Si usted tiene duda, puede ir a Gálatas 5 y a 1 Corintios 12. Entonces, esta fe vital es una fe, en ese contexto es la fe salvadora, es la fe que da el Espíritu, es la fe que permanece a pesar de las adversidades. Y para los que no llegaron, solo lo menciono brevemente, los que no llegaron a la introducción me refiero. Yo creo que vamos a cerrar. Para detener un poquito el ruido. El catolicismo romano en ese 1545, 1550 y tantos, no recuerdo bien, enseñaba que algunos no entendían el mensaje del Evangelio y que con solo creer en lo que enseñaba la Iglesia Católica Romana era suficiente para ser salvos. Era suficiente. Y que era suficiente decir: yo creo que Dios es el creador de todas las cosas, y ya eran salvos. Y que no era necesario, debido a que a veces hay personas que no lo comprenden, que no era necesario tratar de comprender el Evangelio. Y que solo creyeran que todo el magisterio católico romano enseñaba la verdad de las Escrituras, lo aceptaran y que ya eran salvos. Bueno, ya de una explicación un poquito más amplia, los reformadores especifican a través de la confesión de fe que para ser salvos es necesario conocer la verdad del Evangelio, es necesario estar convencido de la verdad del Evangelio y es necesario confiar en la verdad del Evangelio. ¿Sí está claro esos tres elementos de la fe salvadora? El párrafo 2 nos dice lo siguiente: por esta fe, el cristiano cree que es fidedigno, que todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones, y de esta forma el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída, y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas, abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna, en virtud del pacto de gracia. ¿Alguien entendió algo? Hay mucho. Aquí nos habla de, digamos, elementos o expresiones de esta fe vital. ¿Sale? Ahora, mis hermanos, el punto 1 nos habla que por esta fe el cristiano cree que todo lo que está escrito en las Escrituras es palabra de Dios. No juzga. Mire, por favor, el hombre natural, la mujer natural juzga la Escritura y dice: esto me agrada, lo puedo practicar en mi vida o familia. El hombre espiritual dice, la mujer espiritual,
esto no solo es un libro. Ningún libro puede competir con esta verdad de Dios. Para el que tiene morando en su vida al Espíritu de Dios, para el que tiene esta fe, la Biblia es la palabra de Dios y no es negociable. Y lo que nos toca es aplicarla correctamente a nuestra vida. Le toca al pastor aplicarla a su vida en una consejería, por ejemplo. Es un error tratar de juzgar y decir, esto como que no proviene de Dios. Cosas donde se requiere tu compromiso. Por ejemplo, escudriña las escrituras. Ay, el pastor, ¿qué no sabe cosas que tengo cosas que hacer? Hay quien responde así. Pero es algo que proviene de Dios. Escudriña las escrituras. Sí, no es algo que se quiera imponer como una regla humana. No. Entonces, podemos ver ejemplos como eso. Por ejemplo, en la defensa de Pablo ante Félix en Hechos 24:14, ahí está hablando Pablo a este gobernador romano, Félix, debido a que lo estaban acusando sus hermanos de raza, judíos, y les dice, pero esto te confieso que según el camino, o sea, el camino se refiere a la primera iglesia apostólica, así le pusieron, no ellos, sino la población en general, el camino que ellos llaman herejía, así sirvo. Dice Pablo, confieso. Dice Pablo, sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. O sea, no creo algunas, todas las cosas que se escribieron acerca de Cristo. Ahora, en el párrafo 2.2, recuerde que menciona 8, ¿cómo menciona 8 qué? Elementos, expresiones de esta fe vital. Exactamente. Ahí mismo en el punto 1 tenemos otra. Percibimos en la Biblia una excelencia superior a cualquier otro escrito o cosas del mundo. Es decir, para nosotros que hemos creído en Cristo, que se nos ha dado esta fe salvadora, la Biblia es incomparable. Es incomparable. Nos muestra la gloria de Dios, nos muestra los atributos de Dios, los que están viniendo el miércoles. Estamos hablando de los atributos de Dios. ¿Alguien recuerda qué salmo? 46. No, perdón. 89, ¿sí? Del verso 1 al 20 habla de los atributos de Dios. La escritura nos revela cómo es Dios en sus atributos, ¿sale? Cómo se manifiesta la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, o sea, la obra de salvación, el poder y la plenitud del Espíritu, la obra del Espíritu en los creyentes. Y en 1 Tesalonicenses 2:13 nos habla de que Pablo dice, no dejamos de dar gracias a Dios por ustedes, porque recibieron la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios. ¿Cómo la recibimos aquellos que tenemos esta fe? Como la palabra de Dios. No dudamos. El que no tiene vida espiritual, el que no tiene esta fe, de pronto puede decir, ¿será verdad? ¿Será verdad que Dios creó a Adán? ¿Será verdad que hubo un huerto del Edén? Y todo lo está juzgando. Y solo lo que él acepta o le agrada o le es fácil o le conviene, lo toma para su vida. Dice, no, pues esto sí está interesante. Y lo hace parte de su vida. Pero el que ha nacido de nuevo, el que tiene esta fe, oímos el escrito como lo que es la palabra de Dios. Sí. El Señor dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos. Yo creo que ahí está hablando, es la boca de Dios hablando a nuestras vidas, porque la palabra de Dios, eso es, yo así lo he creído, ¿no? Que es la boca de Dios. Así es. Cuando dice, escucha, hijo mío, usted que atento tiene que estar en el oído para escuchar su voz. Yo así lo entendí.
Y cuando no escuches algo de pronto que tú estés leyendo, o que estés en la prédica, o que estés en la clase y de pronto digas, es que no entendí nada. Señor, abre mis oídos. Por favor, ayúdame a escuchar y ayúdame a ser responsable a que mi corazón, mi mente esté en la enseñanza. Porque es un mandato de Él. Ahora, Salmo 19, versos 7 al 10 nos dice que la ley del Señor es perfecta. Perfecta. O sea, de verdad, mis hermanos, tiene un poder para convertir el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Nos habla de la perfección, de la fidelidad. Los mandamientos del Señor son rectos, no hay falla. El precepto de Jehová, el mandamiento es puro, ilumina. Los juicios de Jehová son verdad. Deseables más que el oro, ¿para quiénes? Para los que tienen vida espiritual. Y dulces más que la miel. Aunque ese mandamiento te confronte con tu pecado, tú dices, yo lo necesito. Si no, ¿quién me va a corregir en este mundo? Si de pronto no tengo la capacidad de obedecer a mis padres y hago cosas malas cuando no me ven. Si no tengo la capacidad de oír a los pastores, o sea, ¿quién me va a corregir en este? ¿Quién me va a frenar en mi pecado? La Escritura dice, Dios, su ley, ilumina tu corazón, te muestra, estás mal. El Espíritu te convence, estás pecando. Y produce una tristeza que no va a producir el pastor, ni va a producir tus padres, aunque estén llore y llore, hijo, hija, por favor, no hagas eso. Y en la naturaleza caída, o el hombre natural dice, esa es mi vida. Salmo 119, 72, mejor es la ley de tu boca. ¿Sí? Nuestros gobernadores escriben leyes, pero vemos que aprueban leyes conforme a su naturaleza caída, conforme al grupo que está demandando porque hace marchas cada semana y ay, para que se calmen ya, que no me saturen el zócalo. Y ya vamos a darles lo que quieren. ¿Quieren marihuana? Ok, ya, acábense la marihuana. Y así son nuestros gobernadores. No, el Señor, la mejor ley que enfrenta el pecado en este mundo, que convierte el alma, es la de Dios. Es la de Dios. Entonces, para los que tenemos esta fe, la palabra de Dios es importante. Es mucho mejor que cualquier ley dada por los hombres o cualquier libro. El siguiente, el 3, dice, en el punto 1 también, el cristiano recibe la capacidad. Si tú tienes esta fe, recibiste la capacidad no solo para creer en Cristo, sino para confiar tu vida, tu alma, en los escritos de la Biblia. Si ahí te dice cómo debes trabajar, tomas esos principios y dices, Dios quiere, me conviene a mí trabajar de esta manera, haciéndolo como para Cristo, porque a Cristo el Señor sirvo, aunque sea en un contexto laboral. Estudio para Cristo, para la gloria de Cristo, tengo que dar mi mejor esfuerzo. Obedezco a mis padres considerando que lo hago para Cristo. Sirvo a mi marido considerando que lo hago para Cristo. Entonces, ahí está la diferencia. El cristiano recibe la capacidad para vivir conforme a los escritos de la Biblia. Esta fe produce que confiemos completamente en la verdad del Evangelio, en las doctrinas de las Escrituras. O sea, si alguien te condena, si alguien dice, ¿cómo es posible? No podía esperar otra cosa de ti. Siempre es lo mismo. Cuando alguien te condena, recuerda, es muy importante. La Escritura dice que en Cristo hay perdón de pecados. Y confiamos nuestra alma y descansamos. Confiar nuestra alma significa vivir conforme a los mandamientos de Dios, conforme al Evangelio y en descanso en nuestra alma. Hebreos 6:17 dice, por lo cual, queriendo mostrar, es un texto que yo añadí,
queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Hasta el verso 19. ¿Qué hizo Dios? Para decirle a los herederos de esta gracia, a aquellos que se nos ha concedido esta fe, interpuso juramento. Dios no necesita jurar, pero para que nosotros tengamos esa paz de que vamos a resucitar de los muertos en un cuerpo glorificado por la fe en Cristo, pues hay gente que de pronto no conoce esto y que dice, yo creo en Cristo. Cristo es mi Salvador, pero no vive descansando su alma en todo lo que Cristo prometió, como la resurrección de los muertos, como que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Sí? Incluso la destrucción de los impíos. Porque en un contexto donde eres atacado, de pronto te preguntas, ¿por qué, Señor? Donde eres menospreciado, rechazado. ¿Por qué, Señor? Entonces hay un momento en que tu alma necesita descanso de todo lo que estás viviendo en el mundo. Y Hebreos 6, 17 al 19 nos dice, Dios juró. Tú eres heredero de toda esta gracia, de todas estas bendiciones en Cristo Jesús. Y Dios juró para darte descanso, para que no dudes de que todo lo que ha dicho lo va a cumplir. Así que podemos asirnos en nuestra alma de la esperanza puesta delante de nosotros, dice Hebreos, tenemos como segura y firme ancla del alma. Miren, esto lo voy a mencionar más adelante, pero aún en el cristianismo evangélico hay personas que dudan de su salvación, debido a que tienen enseñanzas diferentes donde creen que la salvación se pierde, pero después la recuperan y la vuelven a perder y la vuelven a recuperar y la vuelven a perder. Aprendieron así de acuerdo a su comportamiento. Y nuestra salvación depende de la obra de Cristo. Cristo no falló. Su sacrificio fue aceptado. Su pago fue completo. Entonces, Dios juró que hay perdón de pecados. Ya no hay condenación. Entonces, de ahí la importancia que tú entiendas, dice el verso 19 de Hebreos 6, la cual, esta esperanza tenemos como segura y firme ancla del alma. O sea, tu alma está segura en Cristo. Amén. El siguiente, nos dice el punto 2 y 3 del párrafo 2, también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos. Cada que tú ves un texto, lo reflexionas, el Espíritu te da entendimiento, en la predicación lo confirmas, comprendes cada vez más lo que dice la verdad de las Escrituras, normalmente va a producir dos cosas en ti, según estos puntos 2 y 3. Va a producir dos cosas principales, básicas: obediencia a ese mandamiento o temor a esa advertencia de Dios. Los reformadores pusieron amenazas. A mí me agrada más decir advertencias. Miren, hermanos, cuando Dios advierte algo, es porque lo advierte. Como en la cena del Señor, que antes de participar, reflexiones, porque pecaste. Y no puedes llegar con una indiferencia y decir, no, esta semana estoy limpio. Bueno, yo casi. Por favor, no caigan en ese error, porque desafortunadamente a veces pasamos por alto las advertencias de Dios. Pero si Dios te ha dado esta fe va acompañada de obediencia y de temor en sus advertencias. Sí, exactamente. Ahora, Juan 15, 14 dice, Jesús, ustedes son mis amigos, ¿y qué? ¿Sí hacen? Ok, acuérdense que esta fe nos lleva a una relación íntima con Cristo. Y aquí Jesús dice, ustedes son mis amigos. O sea, trata de comprender eso.
Esto va más allá que te dijera Claudia Sheinbaum, tú eres mi amigo, Mogo. O sea, Mogo tal vez decía, y te invito a tal lugar y puedes llegar a mi casa, puedes traer a tu esposa, tienes las puertas abiertas. O sea, que Cristo diga, ¿ustedes son mis amigos? O sea, digamos así, un estatus que en la tierra nadie te puede dar. Pero también añade, si guardas mis mandamientos. Es lo que no nos gusta a veces en nuestra naturaleza caída. Ahora, Romanos 16:25 nos habla que dice Pablo, a aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio, a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno. Se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia, a la fe. O sea, Pablo dice, podemos confiar en las escrituras. Esto se enseñó del evangelio por los profetas que no vieron a Cristo, solo por visiones. Lo anunciaron. Los apóstoles lo vieron su gloria, predicaron de él, vieron su ascensión, vieron su resurrección. Está diciendo, estos escritos son verdad, provienen de Dios y es conforme al mandamiento eterno de Dios. No es algo inventado por los hombres. Es el plan de salvación de Dios. Así que podemos confiar nuestra alma y decir, es algo que Dios estableció para todas las generaciones. Este evangelio no se está predicando solo en esta generación. Esto se va a predicar hasta que Cristo venga. Y Cristo va a venir. O sea, no puedes caer en el error o la mentira de decir, ¿y si no viene? No. Probablemente entonces si alguien dice, ¿y si no viene? ¿Y si no nos salva? ¿Y si no hay perdón? ¿Y si eso es todo? Y empieza a vivir una vida desordenada, probablemente no tenga vida espiritual. ¿Sí está claro? Siguiente, dice también ahí, en cuanto a temblar ante sus advertencias o traer temor a nuestro corazón, yo añadí Isaías 66:2, dice, mi mano hizo todas estas cosas. No, está en su texto, así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Cuando nos ha dado el Señor su espíritu, nos ha dado esta fe, nos ha hecho partícipes de esta gracia, tenemos un espíritu humilde. Eso lo produce Él. Decía una mujer llamada María Luisa, creo que Piraquí, así de Colombia, predica mucho, llena estadios. Y la entrevistaron y le preguntaron, bueno, y esta mujer no creyente, pero le impacta a la televisora cómo es que esta mujer llena estadios. Y le dice, ¿cómo es que Dios te usa a ti? ¿Por qué no me usa a mí? ¿Qué vio en ti? Y ella dijo lo que está escrito aquí. Es que vio que yo era humilde y por eso me llamó. Hermanos, la humildad que Dios aprueba es la que produce el Espíritu, es fruto del Espíritu. O sea, la gloria se la lleva a Dios, no el creyente. Entonces, cuando tenemos esa actitud y oímos su palabra y hay una advertencia, da temor. El que no tiene el Espíritu no le da temor. Dice, este hombre quiere obligarme a hacer cosas que yo no quiero. O dejar de hacer cosas. Simplemente la cautividad de Israel por 70 años. Dios se los advirtió. ¿Y qué hizo el pueblo? Siguió en su necedad. Y cuando Dios cumplió la advertencia, lloraron, sufrieron, murieron.
¿sí? Dios no miente cuando advierte también. Aguas. El siguiente punto dice, podemos abrazar en el punto 4, párrafo 2, podemos abrazar las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Cuando tú tienes esta fe salvadora, abrazas las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. ¿Cuál es la vida venidera? La vida eterna, el reino eterno. 1 Timoteo 4:8 nos dice, la piedad para todo aprovecha. La vida piadosa tiene promesa para esta vida presente, terrenal y la venidera. ¿Sale? Hebreos 11:13. Conforme a la fe, murieron todos estos. Bueno, da una lista en Hebreos. ¿Usted recuerda esa lista? Abraham, Enoc, Gedeón, todos ellos, dice, murieron, Isaac, todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo. O sea, ellos murieron en esperanza, creyendo. Y todo el que tiene esta fe, al enfrentar el momento de morir, esa fe no desaparece. Aún cerca de morir, esta fe permanece. Seguimos creyendo que Cristo nos ha dado vida eterna. Sí, exactamente, abrazamos las promesas. Lucas 18 nos dice también Jesús en el verso 28 al 30, solo leo el 30 porque dice acerca, porque bueno, Pedro, tengo que narrar. Pedro dice, Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte a ti. Y entonces Jesús dice, no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, abrazamos esas promesas. Para nosotros la muerte física no es el final, sino es la acción que te va a llevar a Cristo, a la eternidad. Y no significa que entonces busquemos el morir, que digamos, bueno, entonces pues nos conviene, ¿no? Y alguien... No. Sí. Ok, punto 5, también párrafo 2, otro aspecto, otra expresión, los que tenemos esta fe salvadora, sabemos que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Sabemos que todo lo que la Escritura habla de Cristo es verdad. No hay otro redentor. Solo la sangre de Cristo nos limpia de pecado. Cristo es nuestro sumo sacerdote y está a la diestra del Padre. Y tenemos descanso. Y en Cristo soy santo. Y en Cristo tengo vida eterna. ¿Qué más? Dígame algo en Cristo. En Cristo soy justificado. ¿En Cristo? ¿Qué más? Tengo redención. En Cristo tenemos esperanza. ¿Cómo? Vida eterna. Descanso, perdón. O sea, nosotros entendemos por las Escrituras que en Cristo verdaderamente somos más que vencedores, somos transformados a su propia imagen por su Espíritu. Por eso dice, no, si tengo a Cristo, lo tengo todo. Sí, exactamente. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Por favor, ya deje de clamar a otros nombres. Ya, Maribel. Ya. Por favor, ya dejen cualquier otro nombre. Miren textos acerca de esto, son varios. Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, son hijos. En Cristo somos hijos. Hechos 15, ¿sí? Hechos 15:11. Creemos que por la gracia del Señor somos salvos. ¿Qué tenemos en Cristo? Salvación. Dice Hechos 16:31 al 32.
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le das esperanza a tu casa por la fe, por cómo empiezas a vivir, por cómo empiezas a cambiar, por toda la obra de Dios. Las personas de tu familia pueden ser movidos y ser guiados. Por tu predicación pueden ser movidos también a participar de esta gracia. Así que no es en automático. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, trata de comprender esto. Yo lo he reflexionado no sé cuántas veces. Cristo vive en mí. Y de pronto le digo, Señor, como Pedro, por favor, apártate de mí. Soy pecador. ¿Cómo que vive en mí? ¿Cómo vive en ti? Por la persona del Espíritu Santo. El Espíritu es santo. Hay una naturaleza caída en ti, en mí. Señor, ¿cómo? O sea, no entiendo cómo puede tu espíritu morar y estar junto a esa naturaleza caída, enfrentándola. O sea, yo trato de profundizar más, pero solo puedo limitarme a decir lo que dice la Escritura. Dice que nos va renovando, ¿no? El exterior, digo, el interior día a día, ¿no? Y concreto con la palabra, y ahí es donde está manifestando esa gracia. Sí, para nosotros. así. O cuando hay convivencia familiar que no conocen de Dios, el Espíritu Santo me inquieta. Ya no me siento a gusto. También, sí. Pero es por el amor, ¿no? Por amor de Cristo a nosotros. Tenemos bueno, Él tiene esa lucha con Exactamente. esa caída del Espíritu. Siendo santo. O sea, los designios de la carne, acuérdense Romanos 8, siempre son enemistad contra Dios. No va a haber reconciliación jamás, no va a haber amistad entre mi naturaleza caída y el Espíritu. O sea, cómo Dios decide venir y morar, como dijo Jesús, Juan 14, haremos morada en ustedes. Vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí está hablando del evangelio personalizado. Es mi Señor, es mi Salvador, es mi Rey, es mi roca, es mi refugio, todo lo que queramos añadir. Ok. Así que el párrafo 2 nos habla de estos elementos o expresiones de una fe verdadera o salvadora, dada por el Espíritu. Todo lo que produce esa fe. ¿Sale? Ahora el 3 nos dice, o 15, explique la diferencia entre los diferentes tipos de fe. ¿Qué fe? O vamos a dejarla a ver si soportamos el oído. Sí. Le dejo que iba a cerrar. Mejor a ver si, porque se ventile un poquito. Sí. ¿Sí oyen allá atrás? ¿O la cierro? ¿No? ¿Está bien? Ok. El párrafo 3 nos habla de la diferencia que puede haber en otros tipos de fe. Y nos habla de la fe salvadora. Nos dice así el párrafo 3, esta fe, aunque sea de un nivel diferente, pueda ser débil o fuerte, es sin embargo aún en su nivel más bajo, diferente en su clase y naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora, o sea, la justificación, la adopción, etcétera, etcétera, de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo. Ok, y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, la fe salvadora resulta, sin embargo, victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad de la salvación a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Ok, nos habla aquí en este párrafo de la fe dada por el Espíritu, que yo le puse fe espiritual. Es fe dada por el Espíritu. Solo la tiene el hombre o la mujer espiritual. Pero en este párrafo nos habla también de la fe del hombre natural o mujer natural. Hay mucha diferencia.
La fe natural son personas que pudieran estar en las congregaciones, aún donde se predica la sana doctrina. ¿Por qué, hermanos? ¿Es malo? No, no está mal, porque es parte de, a veces, lo que Dios usa en una reunión donde vienen personas que no creen en Cristo y que tienen fe natural, y de pronto Dios les da esta gracia. O sea, nunca la congregación es 100% solo creyentes. No, yo estuve, insisto, como un año con esa condición natural, asistiendo a una congregación, pero sin ningún tipo de compromiso con Dios, ni con las Escrituras. Habla de la fe natural, o sea, la naturaleza del hombre es la fe natural, y su fe común. Su fe común. Decir, yo tengo fe, mañana me voy bien. Exactamente. O confío en mi belleza. O confío en mi capacidad intelectual. O confío en mi título. O confío en mis amistades que tengo ahí con López Obrador. O tal vez erróneamente creen que hay un Dios, pero no obedecen, ¿sabes? Ok, exactamente. Dicen, sí, hay un creador, hay un ser supremo, pero... Y esa fe mueve, dice Dado, esa fe mueve a las personas naturales. Si yo estoy afligido, Dios me tiene que ayudar. Si tiembla la tierra, clamo a Dios y Él tiene que venir rápido y salvarme. Si se inunda la Ciudad de México, o bueno, explota el Popocatépetl, el Señor tiene que venir y salvarme, porque soy buena persona. Esa es mi fe, esa es la fe natural. También se pone en amuletos, en pirámides, en budas, en cordones rojos, en fin de año, chones rojos y amarillos, pulseras. Correr con las maletas. Sí, cosas así que dices, el hombre natural, la mujer natural tiene fe, pero nunca solo en Cristo. Sí. Hoy trabajé, esta semana trabajé abundantemente y le eché ganas y me va a alcanzar para todo. Pues esa es la fe natural. Yo hice y yo merezco. O lo que dicen, ¿no? Que el que madruga Dios le ayuda, ¿no? Ahora les voy a añadir algo más que a veces se me toma como juicio. Decláralo y va a venir. Decrétalo. Mis hermanos, esa fe no está centrada en el Evangelio, en Cristo, en las Escrituras. Porque no solo confía, dicen los movimientos apostólico y profético, debido a que ya sé tanto, las Escrituras ya me quedan pequeñas. Necesito buscar sabiduría más profunda. Y Dios me la revela y la declaro como cosas como estas. Y de verdad no lo... Bueno, confesión que estoy conociendo, sí decía yo mucho, yo declaro el nombre de Cristo que va a pasar. Sí. Y es, Que se va a abrir el tráfico, ¿no? que va a dejar de llover. Que va a dejar de llover. Cuando Dios dice, no, ya decreté que va a llover una semana sin parar. Ok, bueno, entonces debemos ver esa diferencia. La fe natural es puesta en ídolos, es puesta en los papás que ya murieron. Así hay gente, ¿eh? Es el hombre natural, dice, no, dice, mi mamá me está intercediendo por mí, mi madrecita santa. Y hay que respetar eso, ¿no? Porque es su fe de ellos. Me está cuidando, exactamente. Sí. O lo que dicen luego también de que el universo te va a traer las cosas, ¿no? En vez de que el que creó el universo es el que va a hacer las cosas por ti. El dueño, sí. No la naturaleza misma. Ok, la fe salvadora o la fe espiritual dada por el Espíritu de Dios es una fe permanente. Dice ahí su párrafo que se puede debilitar
por las adversidades, las tormentas, pero al final resulta en victoria. ¿Sí está claro eso? O sea, sea sacudido por lo que sea sacudido, cuando venga o si ya pasó, al final tu fe permanece. ¿Sí? Y eso, las pruebas, como decíamos la semana anterior, al final nos fortalecen y nos da mayor seguridad de que estamos en Cristo. Ahora, segunda de Pedro 1:1, nuestra fe, a ver, escuche por favor, que Dios me dé oídos para oír. Primera de Pedro 1:1, nuestra fe es igualmente preciosa que la fe de los apóstoles. Sí. ¿Comprende eso? Yo estoy tratando de comprenderlo. Porque de pronto decimos, no, los apóstoles, no, sí, ¿por qué no hacemos lo de los apóstoles? A ver, espérame. Para empezar, se te dio la misma fe. Se te dio a beber el mismo espíritu. No se les dio un espíritu diferente a ellos o superior, pero se les dio una función diferente. ¿Sí está claro eso? Ellos fueron establecidos como fundamento de la iglesia, pero tú eres del cuerpo de Cristo y tienes la misma fe que cualquier persona que participa en cualquier servicio o que está en cualquier parte del mundo siendo usado por Dios. Es la misma fe. Tu fe no es inferior. ¿Se puede debilitar? Sí. Dice también Mateo 8:10 que esta fe también le fue dada a los gentiles, también a los de Iztapalapa. Creyentes me refiero, no a los de Santa Cruz que andan ahí bailando y con sus tambores y sus trajes de charro. Esa es la fe del hombre natural. ¿Sí? Pero el punto aquí es que también al centurión romano, hasta Jesús se maravilló y dijo, de cierto les digo que aún ni en Israel he hallado tanta fe. O sea que la fe de este hombre gentil, Jesús la juzgó como mayor que la de los propios judíos. O sea, no puedes caer en el error de pensar que eres inferior a los judíos. En el contexto de la salvación, en el contexto de estar en Cristo. Esta fe puede debilitarse, pero permanece. Y aún Jesús nos revela, la Escritura nos revela que en los apóstoles esta fe se debilitó. Por eso en Mateo 8:24-26, cuando estaban en medio de una tempestad y Jesús estaba durmiendo en la barca, lo despertaron y dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús se levantó y les dijo, ¿por qué temen, hombres de...? No les dice hombres sin fe. Su fe se debilitó por la adversidad, por la tormenta. Y así cuando tú enfrentas adversidades, esa fe se debilita, pero no desaparece. Por favor. En Mateo 14, también cuando Pedro, en otra tormenta, le dice, ¿eres tú, Señor Jesús? Porque era noche, era la madrugada, y están las olas, está la tormenta, y el barco amenazando con hundirse, entonces ven una figura acercándose y les da más miedo todavía. Y uno de ellos dice, es el Señor. Entonces Pedro dice, ¿eres tú, Señor? Y le dice, sí, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dice, ven. Y a veces el Señor te va a hacer esa propuesta. Ven, acércate. Y él empezó a caminar sobre el agua. Un hombre con fe espiritual. Significa que tú puedes caminar sobre los problemas. Y no decir, ay, el problema me va a matar. Cuando Dios te llame. Pero cuando Dios a veces te va a decir, ven, aprende a caminar sobre tu problema.
Ahora, ¿qué pasó? Jesús, cuando lo llamó y empezó a caminar Pedro, Pedro dejó de ver a Jesús y empezó a ver el viento y las olas y se empezó a hundir. Sí, no hay que dejar de poner nuestra mirada en Cristo. Y entonces Jesús lo rescató porque Pedro dijo, sálvame, que me hundo. Y Jesús lo rescata. Y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? O sea, Dios no se enoja porque tu fe se debilite. El Señor sabe que las adversidades pueden debilitar tu fe. Pero al final te vas a levantar con más fuerza, con una fe mayor. Ahora, ¿significa que entonces hay que enfrentar tormentas y que Dios las traiga a tu vida? ¿Qué prefieres, una fe que no crezca o una fe que crezca? Que crezca, entonces vas a tener que enfrentar cosas así. Bueno, en un contexto de si Dios considera que es necesario, no por obligación, o sea, no te asustes también. Sí, exactamente. Ok, Mateo 17 nos dice también en el verso 19 al 20 que los discípulos trataron de liberar a un joven endemoniado y no pudieron. Y después llegó Jesús y liberó a este endemoniado. Los discípulos le preguntaron, maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? Ya cuando estaban solos. Y Jesús les dijo que bueno, entró en un contexto de ayuno y de oración y dijo, por su poca fe. O sea, los discípulos tuvieron ese problema también. Se debilitó su fe. Mateo 6 nos dice del verso 30 al 34 que a veces esa fe se debilita cuando ves que no hay comida, que no hay vestido, que no hay calzado. Se puede debilitar. Y dice el Señor, ustedes no busquen primeramente esas cosas, eso lo buscan los gentiles, los que no creen. Busquen el reino de Dios y su justicia. Y también Jesús dice, mi Padre que está en los cielos, ¿no les dará todas estas cosas? Hombres de poca fe. ¿Ok? En Hebreos 5 nos dice en el verso 13 y 14, todo aquel que participa de la leche espiritual es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. A veces cuando somos niños, espiritualmente hablando, tenemos una fe poco desarrollada. Y cuando tu esposo o tu esposa te dice, y ya me voy porque tú no quisiste hacer aquello, o porque hiciste esto otro, y luego vas con el pastor. No estoy diciendo que esté mal. Le llamas por teléfono y quieres que el pastor vaya y te resuelva el problema. Y a veces lo único que tienes que hacer es cambiar tu actitud hacia tu cónyuge para resolver ese problema. En lugar de llamar al pastor, lo cual no está mal, pudieras decir, oye, perdóname, ¿qué te parece si oramos y luego platicamos? Pero tienes que llamar al pastor para que el pastor pida perdón por ti a tu mujer o a tu esposo. No está mal. Pero cuando somos niños, requerimos de gente que ya ha madurado para que nos ayude a resolver problemas. No está mal, porque a veces somos niños. El problema es que lleves 10 años y sigas siendo niños. 20 años y sigas siendo niño. ¿Qué edad tienes, Josías? Ya no eres un niño. Ya come solo. Ya se amarra sus zapatos solo. Se baña solo, ¿no? Pero antes no. Ahora si se cae, se levanta solo. Antes lloraba y esperaba que mamá o papá lo levantaran. Entonces, es importante que comprendamos que nuestra fe
va creciendo y nuestra fe permanece en las adversidades. Así es. Amén. Amén. Nos quedamos aquí.